Amén. Tome su asiento en el nombre de Jesús. Yo le he puesto un título a esta palabra. Ese título es Una mirada desde la eternidad. Una mirada desde la eternidad. Porque a mí me llama mucho la atención que tenemos dos tipos de miradas los cristianos. Una mirada natural, pero también una mirada espiritual. Y muchas veces nos dejamos llevar por la visión natural del momento, cuando Dios nos quiere regalar una visión espiritual que va mucho más allá de lo que hoy estamos viviendo. Solo que cuando uno limita su visión a lo temporal, entonces se limita a sí mismo y no consigue avanzar de acuerdo a lo que Dios ha diseñado en el futuro. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos me han entendido y cuántos no me han entendido? Voy a bajar un poquito para que mi hija pequeña también me entienda. Me gusta predicar muy sencillo. La Biblia a mí me enseña de que tú y yo tenemos capacidad de ver con nuestros ojos naturales, pero también con nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos naturales ven el momento actual. Nuestros ojos espirituales pueden ver el panorama completo de la visión de Dios. Y tú y yo necesitamos hoy entender una visión desde la eternidad, desde el plano espiritual, para poder soportar la prueba de este momento. ¿Amén o no amén? La pregunta que yo te quiero hacer, para que se te quede grabada, es: ¿dónde estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Quizás estás mirando tu problema actual, quizás estás mirando la enfermedad que estás viviendo. Quizás tu pregunta es: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto que estoy viviendo y no lo entiendo? Estás permitiendo una prueba, una dificultad, una situación y no la entiendo, Dios mío. ¿Por qué tú permites esto, esta persecución, este silencio? ¿O por qué permites esta espera? Y a veces nuestra mirada se queda ahí concentrada en las circunstancias y no en lo que Dios ha planeado. Porque tu visión está siendo limitada por tus sentidos. Y Dios quiere que tengas una visión desde la eternidad. Y esto es fácil de entender. Yo puedo ver el momento actual que yo estoy viviendo. Pero Dios está viviendo en este momento. Él está viendo el día que yo he nacido. Pero también Él está viviendo y viendo el momento en el cual yo estoy en la iglesia de Tarrasa. ¿Por qué? Porque Dios tiene una cualidad que solamente Dios tiene, que se llama la omnisciencia. ¿Qué significa eso? Que Dios no habita dentro del tiempo, Dios está fuera del tiempo. ¿Cuántos están aquí? El tiempo, imagínate, es esta línea y tú y yo estamos aquí sumergidos en la línea del tiempo. Esto seguramente Darwin no iba a decir, el otro científico que era tan bueno, tan listo. Ay, qué listo que era, Señor. Que Dios lo bendiga. Einstein lo explicaba mucho mejor. El tiempo, tú y yo estamos metidos en el tiempo, pero el Dios creador no está metido en el tiempo, está fuera del tiempo, por cuanto Él es creador. Por eso Él tiene esa cualidad que ninguno tiene. Él es omnisciente. ¿Qué significa? Que Él está viendo tu momento de nacimiento, pero también el momento en que Dios te llama a la eternidad. Él está viendo cuando eres joven, pero también está viendo cuando te enamoras de tu enamorada. Iba a decir la pelada. ¿Hay algún ecuatoriano aquí? Te enamoras de la pelada, de la colorada. Yo me enamoré de la colorada. Dios está viendo ese instante cuando me enamoro de la colorada, cuando le pido matrimonio, cuando nos casamos y cuando hoy estamos en la tierra de aquí, de Tarrasa. Porque Dios lo puede ver todo. Ahora, si yo me limito a ver mi circunstancia desde mi perspectiva, muchas veces me voy a desanimar. Muchas veces voy a perder la fuerza, muchas veces voy a querer tirar la toalla. Pero si yo aprendo a mirar desde el plano de Dios, desde su ambiente, voy a ver la línea completa. Y voy a decir, sí, aquí tengo una enfermedad, aquí tengo una dificultad, pero aquí veo la sanidad de Dios. Aquí veo cómo esa dificultad me ha fortalecido en la fe. Aquí veo cómo avanzo en la iglesia, aquí veo el avivamiento y aquí veo cómo mis hijos van a seguir el legado. Cuando yo miro desde el plano espiritual, desde la visión de la eternidad, mi fe va a aumentar, porque puedo ver con los ojos del cielo. Alguien está aquí, levante sus dos piernas y diga aleluya.
Por eso te dejo esta frase y grábatela. No interpretes tu historia desde el capítulo que hoy estás viviendo. Mírala desde el final que Dios ya conoce. No cojas el primer capítulo de tu vida, interpretes todo desde ese capítulo, sino que puedas tener la visión eterna, es tener toda tu vida completa y poder entonces tener la visión eterna que va a aumentar la fe en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Dios quiere ampliar tu visión. ¿Qué significa? Que Dios hoy nos quiere cambiar la visión para no mirar lo natural o mirar más allá de lo natural y lo que nos marcan los sentidos. Más allá de las amenazas que hoy vives, más allá de tu enfermedad, más allá de la falta de economía, más allá de las derrotas y luchas internas. ¿Y por qué les comparto esto? Porque yo he leído aquí en la Escritura, acabamos de leerlo, algo que me rompe los esquemas. Que Jesús está diciendo, bienaventurados sois cuando os estén persiguiendo. ¿Saben lo que significa bienaventurado? ¿Quién lo sabe? Dígalo fuerte. ¿Quién lo ha dicho? Dilo fuerte. Amén. ¿Alguien más? Otra definición, otra. ¿Alguien más? Amén. También me gusta. Voy a decir yo otra. Feliz. Dichoso. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Jesús está diciendo, siéntete feliz cuando estés siendo perseguido. No, siéntete feliz cuando estés viviendo persecución por causa de la justicia. Ahora te pregunto, hermanica mía, ¿tú eres de Ecuador también? De Colombia. De Colombia. Dios bendiga las empanadas colombianas. Las arepas son de Colombia o de Venezuela. Amén. Santo Dios. Yo te pregunto, hermana querida, ¿tú estarías feliz, doblemente feliz, en medio de una persecución? ¡Ah! ¿Estarías feliz? A mitad, es que tienes el aro aquí de santa, entonces le pregunto, gloria a Dios. En una persecución, ¿quién estaría feliz? En una enfermedad, ¿quién está sonriendo? Cuando te despiden del trabajo, ¿quién está? ¡Ay, aleluya! Me despidieron del trabajo, no tengo para comer mañana, gloria a Dios. Seamos sinceros. ¿Quién estaría dichoso en medio de su persecución? Ahora, ¿por qué Jesús dice, sentíos felices cuando vengan persecuciones, cuando vengan dificultades, cuando os persigan por causa mía? Y ahora Él da el secreto. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? Visión eterna. Visión eterna. No te puedes gozar si tu mirada está puesta sobre la persecución actual o el estado actual, pero sí te puedes gozar y alegrar si tu visión está puesta desde la eternidad, desde lo eterno. Tú te vas a gozar porque siempre vas a ver que Dios al final vence las batallas. Ahora, es curioso a lo que Jesús les está hablando. Les está hablando a su pueblo, al pueblo judío, pero también a sus discípulos. Esos discípulos van a vivir una persecución. Imagínate el escenario. Van a ser perseguidos por Roma, van a ser llevados, estuvimos con los pastores en Roma, van a ser llevados al Coliseo romano, van a soltar leones y se van a comer a los cristianos. ¿Quién estaría feliz así? Pero la historia nos dice que morían felices, porque estaban puestos sus ojos en la eternidad. Y hay un predicador que dice que la iglesia se levantó por la sangre de los mártires. Es decir, su sacrificio actual iba a dar como fruto el resurgimiento de la iglesia. ¿Cómo puede ser esto, Israel? Porque aquel que muere por algo es porque realmente cree que ese algo es la verdad. Cuando los discípulos, los cristianos morían, y no morían gritando ni blasfemando, sino adorando a Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad de morir por ti. Los que estaban espectadores decían, ¿cómo es posible que mueren felices? Mueren abrazados. Te digo algo, hoy día los cristianos morimos, pero golpeándonos con crítica, con murmuraciones. Han abrazado en los circos romanos, sufriéndose con el que tiene a su lado. Por eso había tanta conversión, porque adoraban a Dios en medio de su crisis. Así resurgió la iglesia en medio de las persecuciones. Es decir, su momento actual era duro, sí,
pero en la óptica de Dios era el resurgimiento de la iglesia, de manera que en una generación toda Europa, norte de África y Asia fue conquistada por el Evangelio. Te lo digo con otro ejemplo que a lo mejor lo vas a entender mejor. La historia, 350 años, 329 años antes de la cruz, aparece un personaje llamado Alejandro Magno, emperador, conquistador, como le queramos decir. Ese joven comenzó a conquistar la tierra, conquistó gran parte de Europa, conquistó todo el norte de África y se introdujo también en el Oriente Medio y en el Oriente Medio, la parte de Asia Oriental, occidental. Consiguió conquistar muchos territorios, pero ¿sabes cómo lo consiguió? Ayúdame, varón. Lo consiguió con espada, ¡pa! ¡pa! Y asestando golpes, quitándole la vida a muchas familias, a muchos hijos, a muchos padres, a muchos abuelos. Mucha gente tuvo que morir y ser subyugada para que esta gente pudiera conquistar. ¿Su momento actual era un momento de dolor? Sí. Su visión temporal, ¿cómo era? Una visión dolorosa. He visto a mis padres, a mis abuelos ser llevados a la plaza y ahí morir. Pero en la visión eterna de Dios había algo mucho más profundo. ¿Qué era? Que Dios necesitaba un vehículo común por causa de la cruz. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Qué idioma hablan aquí? Catalán. ¿Ah? Español, pero también catalán. Si yo usted veo una tienda, ¿usted es catalana? ¿Pero sabe hablar catalán? Háblame en catalán. ¿Sí? No me entero de nada. ¿Por qué? Porque no hablamos el mismo idioma, pero tenemos un idioma en común, que es el español. Yo aquí respeto mucho, pero tenemos un idioma en común para poder expresarnos y comunicarnos. Yo cuando salgo al extranjero, yo chapurreo el inglés, soy un indio hablando el inglés, pero con el inglés yo me puedo ir al África, me puedo ir al norte de Europa, me puedo ir a cualquier sitio y con el inglés me puedo comunicar, porque es un lenguaje común, un vehículo común. Dios necesitaba un vehículo común para poder llevar el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál era ese vehículo común? Se llamaba el griego. El imperio de Alejandro Magno estableció algo, que en todos sus territorios hablaban un solo idioma, el griego. Eso consiguió que cuando llegara el llamamiento para los discípulos y predicar, había un lenguaje como el inglés que se hablaba en todas las tierras y podían expresar el Evangelio. ¿Te das cuenta? Si ellos veían el momento actual, verían dolor, pero si veían desde el plano de la eternidad, veían que todo era por causa de la cruz y para extender el Evangelio. Roma 70, 80, 90 años antes de Jesús, también ha conquistado. Los romanos eran bárbaros, eran duros, quitaban vidas, ponían grandes impuestos, ahogaban. ¿Y por qué Dios permite esa opresión temporal? ¿Por qué? Porque de acuerdo al plan de Dios y a la visión de Dios, Dios necesitaba una plataforma por la cual se pudiera predicar. ¿Cuál era la plataforma? Los romanos eran ingenieros de caminos. Todos los caminos llevan a Roma, ¿sí o no? Entonces los ingenieros hicieron caminos para conectar grandes ciudades, pero también en la dispersión los judíos se fueron a las ciudades romanas y establecían sinagogas, de manera que en esas sinagogas, en Roma, en Grecia, en Macedonia, habían sinagogas donde Pablo podía correr y predicar en un mismo lenguaje y en una misma plataforma. ¿Qué quiero decir con eso? Que un momento difícil, temporal, si lo miras con tus ojos naturales, te va a doler. Pero si aprendemos a ver desde la visión de la eternidad, vamos a ver que Dios tenía un plan mucho más glorioso. Alguien que me esté entendiendo pueda decir ¡aleluya! ¡Aleluya! A veces Dios va a permitir una dificultad temporal. No porque haya perdido el control, sino porque está produciendo algo, un propósito eterno. Y quiero que me entiendas bien. Yo no creo que Dios mande enfermedades, yo no soy de los que piensan así. Dios no puede mandar algo que no tiene, pero Dios puede permitir una dificultad temporal y momentánea
por causa de que va a producir un propósito eterno para el avance del Evangelio. ¿Te puedo poner un ejemplo? Amén o no amén. Darte un poco de aire, así te refresca, toma aliento. Esto era la introducción, vamos allá. Acompáñame al libro de Génesis capítulo 22, verso 1, para entender esta visión eterna. Génesis capítulo 22, verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Abraham va a ser probada su fe si va a confiar en Dios o no. Esta era la prueba definitiva para convertirse en el padre de la fe. Pero lo que me llama aquí la atención es cómo empieza el versículo, porque Dios no escribe por escribir, todo en la Biblia tiene un sentido. Por eso dice: aconteció después de estas cosas. La prueba vino porque algo en el pasado había pasado. Dios probó a Abraham después de estas cosas. ¿Me estáis entendiendo? Algo ha pasado aquí que Dios ha tenido que probar a Abraham aquí. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado aquí para que Dios le tenga que probar a Abraham en este lugar? Para entenderlo me tengo que ir un capítulo antes, capítulo 21. Y en el capítulo 21 que yo descubro que Abraham ha hecho un pacto con Abimelech. Y ese ha sido el problema. Abraham ha tenido que tener una seguridad extra, un pacto extra, un poquito de calderilla extra, por si acaso. Abraham ya tenía un pacto con Dios. Dios le había dicho: yo voy a ser tu escudo, Génesis capítulo 15, yo voy a ser tu escudo, yo te voy a proteger, yo te voy a guardar, nadie te va a hacer frente, yo lucharé por ti y lucharé por tu causa. Pero Abraham dice: ¿y si viniera algún rey, algún tal, y mejor tener una pequeña ayuda por si acaso? ¿Amén o no amén? Y es por eso que Abraham va a ser probado en su fe. ¿Qué es lo que había acontecido? Abraham se había buscado un apoyo extra, pero ¿sabes qué? La gracia no necesita apoyos. La gracia no necesita apoyos extra. La gracia es suficiente para cumplir aquello para lo cual Dios la ha establecido. Las cruz y la sangre son suficientes. Yo voy a decir una palabra y si la crees dices amén. Cristo es suficiente. Yo no necesito apoyos extra. Abraham ha buscado un apoyo, una muleta, pero es que Jesús no necesita muletas. Es que la cruz no necesita muletas. Y Abraham con Abimelech ha buscado una muleta, un pacto inferior. ¿Me puedo sentir libre, aunque duela a algunos? Hay algunos que creen que yo necesito pactar con Dios para recibir una bendición. ¿Me puedo sentir libre, pastores, aquí? Hay algunos que piensan que si yo no tengo billete, pero aquí tengo el coche. Algunos que piensan que dicen: yo quiero tener el San John del pastor, así que voy donde está la ofrenda, voy a sembrar mi Peugeot porque quiero el coche de él que me gusta más. Pacta con Dios y Dios te va a regalar un carro nuevo. Pacta con Dios $1000, 1000 euros y Dios te va a regalar una casa nueva. Te digo algo: no puedes poner un pacto inferior cuando Dios ha establecido un pacto superior, que es el pacto de la cruz. Este pasaje es muy característico porque al final de este pasaje aparece un nombre: Jehová Jireh. Dios se proveerá. Pero ¿qué pasa? Que los humanos, los cristianos, a veces tendemos a poner lo espiritual en el plano natural, pero las cosas de Dios son espirituales. Cuando hay una primera vez que aparece una palabra, tenemos que estudiar el contexto, porque ese contexto nos va a dar toda la Biblia lo que Dios quiere hablar. Dios ha dicho: yo soy Jehová Jireh. No el que te provee una casa, no el que te provee un coche, soy el que provee un cordero. Jehová Jireh es el que provee corderos, un cordero venido del cielo, y juntamente con ese cordero te provee lo que necesitas. Pablo lo dice: si os ha dado el Hijo, nos va a dar con él todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Que tú y yo necesitamos decir: bueno, vamos a pactar con Dios 5 euros. Mira, este muchacho hace años tuvo un tumor, un pequeño tumor tenía, el Ezequiel, sí, tuvo un tumor, y durante años le hicimos el seguimiento.
A mí me decían, pacta con Dios 20 euros, 30 euros y tu hijo se sana. Yo no pagaría 20, pagaría 1 millón o 2. Pero es que hay alguien que pagó más de 1 millón de euros, que se llama Jesús. ¿Cómo voy a hacer un pacto inferior cuando Él ha hecho un pacto conmigo en la cruz del Calvario diciendo, este cordero es suficiente para sanarle? Pega un salto, hijo, pega un salto. ¿Y dónde está? ¡Aleluya! Tienes 20, pega un salto hasta el techo. Gloria a Dios. No necesitamos pactos inferiores, y Abraham ha hecho un pacto inferior. Por eso Dios está en cierto modo probándole, porque era Abimelech más la gracia. Estaba diciendo, es Jesús más mis méritos. En la cruz más mis obras. En la cruz más mi esfuerzo. En la gracia más mi rendimiento. Pero para ser justificado, santificado, salvado, limpio de tus pecados, no puede ser la cruz y tu esfuerzo solamente en la cruz. Solamente Cristo es suficiente para purificarte por completo, para presentarte delante del Padre sin mancha, sin arruga. No necesitas nada más. Ahora Israel, pero entonces no necesitamos obras. No, no necesitas obras para salvación, para justificación. Las obras son el resultado de... Las obras son el resultado de... Yo no necesito hacer para ser hijo, yo hago porque soy hijo. Yo no necesito hacer para tener, es que porque tengo, es que puedo hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Diga un poderoso amén. Por eso el Evangelio significa esto: Cristo es suficiente. Por eso Dios tiene que probar a Abraham en el capítulo 22. No necesitas un plan B, no necesitas seguridad. Escúchame bien, no necesitas a tu familia. Por si acaso vienen los gigantes a atacarme, tengo aquí a mi familia. No necesitas familia, lo necesitas a Él. Él es el que te defiende, el que te justifica, el que te guarda, el que te protege. Amén o no amén. ¿Cuántos están acá? Levanta tu mano. Pero ¿sabes qué pasa? Que Dios tiene que probarle para que este Abimelech sea roto y este pacto sea quebrado. Para que Abimelech desaparezca, Dios le tiene que probar. Tiene que quitar la seguridad, la puerta, el plan, la posición. Quizá Dios te tiene que quitar esa fuente de ingresos en la que tú tanto confías, para que aprendas a confiar en Él. Por eso las pruebas tienen un sentido de acuerdo a la eternidad. Para el cristiano, todo nos va a ayudar para bien. Por eso la prueba, pero ¿cómo yo puedo soportar esta prueba? Si la miro, me voy a hundir. Pero si lo miro a Él, voy a entender el plan, la visión eterna, y voy a resurgir de esta prueba fortalecido. ¿Amén o no amén? Porque las pruebas en Dios no son para destrucción. Lo que hoy estás viviendo no es para destruirte. Lo que hoy estás viviendo no te va a destruir. Es el plan de Dios para fortalecerte y hacerte crecer. ¿Sí o no? Amén. Las pruebas en Dios son para quitarte aquello en lo cual tú estás descansando. Quizá yo descanso en mi habilidad, en mi talento, en mi don. Quizá tú descansas en tu cualquier cosa. Y Dios necesita quitar esa confianza para que aprendas a descansar en Él. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. ¿Sí? Me salgo un pelín de aquí. Para que aprendamos a descansar. Fíjate en esto. Adán y Eva, que no eran Adán y Eva, eran Adán, un solo hombre y mujer unidos con un nombre, Adán. Nombre Eva apareció por causa del pecado, en el pecado hubo una separación. Dios veía a Adán, un solo ser. Dios ha plasmado identidad sobre el ser humano y a causa de la identidad le ha dado un plan. No puede haber propósito sin una identidad clara. ¿Amén o no amén? ¿Cuál era la identidad? Hechos a imagen y semejanza. ¿Cuál era el propósito? Multiplicaos, fructificar y ejercer dominio sobre la tierra. Es decir, Dios crea al hombre y a la mujer con un propósito y con una identidad. Sexto día, número de hombre. Si el hombre comienza a ejercer su propósito desde el número 6, estaría actuando de acuerdo a su esfuerzo. Por eso aparece el número 7. ¿Y qué dice Dios que hizo en el séptimo día? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Séptimo día Dios descansó. Es decir, Adán y Eva comenzaron su propósito desde el descanso. Pudieron ejercer su llamado desde el descanso. ¿Qué significa descanso? No es cruzarse de brazos, es depositar la fe y confianza en Dios. Descansar no es no hacer nada.
Descanso es confiar plenamente en que la obra de la cruz es completa. Es confiar plenamente en la obediencia de Cristo y que por su obediencia yo soy bendecido. Amén o no amén. Por eso, Dios no compite con nuestros apoyos. Amorosamente nos va a enseñar a través de la prueba que ninguno puede ocupar el lugar que solo le corresponde a Él. Porque la gracia no admite muletas. Ahora sí, el Evangelio es radical. Capítulo 22. Y Dios probó a Abraham. Le ha dado una orden. Vete a Moriar. Vas a coger al hijo al que tú amas. Pero es que ese hijo era muy característico. Era Isaac, el hijo de la promesa. Y no era simplemente una promesa momentánea de que tendría un bebé. Es que en la simiente de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Jesús. La simiente de la cual venía la promesa y la bendición no era Isaac, era lo que vendría a través de la genealogía, Abraham, Isaac, Jacob y todo el Judá, etcétera, etcétera. Es decir, el por el cual recibirían todas las naciones de la tierra la bendición, estaba apuntando a Cristo. Entonces, Isaac era muy importante, porque si Isaac no existe, Cristo no puede venir. Si no aparece Isaac, si Isaac muere, ¿cómo va a venir el Cristo? Por eso le dice, tienes que sacrificar a tu hijo, el que tú amas. ¿Y sabes qué? Dios le dice, vete a la tierra de Moriar y sacrifícalo. Dios no le da explicaciones. Dios no le da un mapa, pero sí le da su voz. La misma voz que en Génesis capítulo 12 le ha dicho, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios no le dio un mapa, le dio una promesa. Abraham no necesitaba conocer el mañana, necesitaba agarrarse del Dios que sí conoce el mañana. Y en esta promesa, en esta palabra, en esta prueba, le está diciendo lo mismo. Vete a la tierra de Moriar y ofrécelo en sacrificio. Esto era un desierto, una prueba muy dura y él no la entendía, pero él había aprendido a confiar, no en lo que veía en sus ojos naturales, sino a confiar en el Dios que conocía el mañana. Tengo una palabra para ti. El mañana tú no lo conoces, pero Dios sí lo conoce. Tú quizá hoy, tu hoy personal, diario de hoy, es quizá doloroso, pero el mañana que Dios sí lo conoce, puedes agarrar su mano y confiar en Él. Amén. Ahora imagínate como padre 3 días de preguntarse por qué. 3 días con la mirada puesta en la tierra. Miraba el polvo de la tierra, miraba lo natural, miraba la procedencia de su misma vida. Somos polvo de la tierra y al polvo lo volveremos. Y estaba pensando en su hijo diciendo, mi hijo va a venir al polvo, va a morir, sus huesos se van a deshacer y la promesa se olvida. En ese momento no entendía y miraba abajo, al suelo. Eso es la visión temporal. Eso es quizá lo que muchos hoy están viviendo. Su dificultad y su visión puesta sobre el problema. El desierto no es para destruir. El desierto elimina ruidos para que puedas escuchar su voz con atención. Y aquí viene la revelación de lo que te quiero transmitir. Dice la Escritura, verso 4, y al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. ¿Por qué dice que alzó los ojos? Porque estaba mirando hacia abajo. Estaba mirando hacia el suelo y de repente dice, y alzó los ojos arriba y vio el lugar de lejos. En ese instante, yo creo que Abraham ha recibido una visión de eternidad. Y te lo voy a demostrar con la palabra. Y en ese momento, él ha entendido, porque dice esto, siervos, quedaos aquí. Yo voy a subir allá arriba con mi hijo. Los dos vamos a adorar
y los dos vamos a bajar. ¿Cómo es posible? Pero no lo entiendo, Pastor Israel, ¿cómo es posible eso? Se ha dicho que tiene que subir y matarlo, ¿por qué ahora dice, subiremos, adoraremos y descenderemos? ¿Alguien me lo puede explicar? No lo entiendo. ¿Qué ha ocurrido en este versículo 4? Ha recibido visión de eternidad. Estaba cabizbajo, ha levantado la vista y algo ha visto, no en el plano natural, sino en el plano espiritual, y ha entendido la óptica de Dios. Y por eso puede afirmar diciendo, vamos a subir, vamos a adorar, y los dos vamos a volver. ¿Qué es lo que ha visto? Jesús dijo, Abraham vio mis días y se gozó. Abraham, vuestro padre, 2000 años antes, vio mis días y se alegró, se gozó de ver mis días. Te lo puedo traducir como a mí me gusta. Mira, Abraham está en su desierto, en la falda de Moriah, y hay una máquina del tiempo. ¿Cuántos han visto la película La máquina del tiempo? La misma, la que ve los vikingos, la que ve Rosalía, la máquina del tiempo. Amén. Dios te bendiga. ¿Cuántos han visto la máquina del tiempo? Gloria a Dios, ahí el de la gorra. Dios ha puesto una máquina del tiempo en los pies, en la falda del monte Moriah. Abraham ha visto la máquina, se ha subido, le ha dado al botón y Dios lo ha teletransportado 2000 años después. Se ha bajado de la máquina del tiempo y automáticamente comienza a caminar en ese mismo monte de Moriah. Hay matorrales, hay grandes piedras, pero hay algo que no hay en su monte hace 2000 años atrás, y es una ciudad con murallas enormes, muros infranqueables, y él dice, qué puertas más inmensas, y aquí ve el letrero de una puerta, la puerta de la hermosa, la puerta dorada, la puerta por donde el Mesías tendrá que entrar para redimir a su pueblo. Él entra por esa puerta de la dorada, la hermosa, y de repente, aquí en el lado izquierdo, ve unos muros blancos como el mármol, y de repente ve ahí unos sacerdotes sacrificando corderos, matando corderos, y él se queda mirando, y a lo lejos ve la figura de un hombre y una multitud. Y él decide acercarse a la multitud. Y cuando está cerca de la multitud, empieza a escuchar una voz que no la conoce, pero empieza a quebrarle por dentro, porque es una voz muy dulce. Se consigue poner de pie entre la gente y ve el rostro de ese ser. Y cuando ve el rostro de ese hombre con la barba, ve la mirada más cariñosa de este planeta. Ve ojos llenos de ternura, pero a la misma vez ojos llenos de fuego, porque en ese hombre convergían dos naturalezas, Dios y hombre. Él podía ver en su rostro una expresión de amor, y podía ver en sus manos cómo tocaba a los leprosos y los limpiaba, cómo tocaban a los paralíticos y se levantaban. Como decía, perdonar a vuestros enemigos y amarles. Jesús está viendo el escenario y está viendo a Jesús. Pero después se ladea hacia el lado norte de la ciudad de Jerusalén. Y en uno de los montes de Moriah, el monte de la calavera, él puede ver 3 cruces. Él no sabía porque en su tiempo no existían las cruces. Él ve 2 palos, uno vertical, horizontal, y ve 2 hombres malhechores. Pero en el centro ve este hombre que él había escuchado su ternura y había visto su mirada. Pero ahora su rostro está desfigurado, tiene una corona con una zarza puesta en su cráneo, que era la maldición. Espinos y zarzas producirá la tierra. La maldición es puesta sobre su cabeza, sus manos han sido traspasadas por clavos, sus pies también. Un romano ha traspasado su costado y ve que sale agua y sangre de ese costado. Y escucha una palabra que no entiende. Tetelestai. Todo está hecho. Hay un gran terremoto y siente que el velo se parte desde arriba hacia abajo, porque era imposible partirlo desde la tierra hacia el cielo. Solamente el Padre podía romper este velo. Por eso se quebranta desde arriba abajo. Él ha visto al Mesías. Él ha visto a Jesús. Y ha entendido algo. Él es el Redentor de la humanidad. Él es el cordero que prometió a Eva, y Él es el cordero que iba a pisar la cabeza a la serpiente. Él es la promesa que va a redimirnos, y a través de Él todos vamos a ser bendecidos. Y para que Él venga, mi hijo tiene que vivir.
para que Jesús venga, mi hijo sí o sí tiene que vivir, porque este Mesías tiene que venir por la genealogía de mi hijo. ¿Te das cuenta? Él ha tenido una visión eterna de ver los días de Jesús y entonces recibir gozo. Por eso al levantar la vista dijo, ahora lo entiendo. Esto simplemente es una estaca profética del Evangelio, porque en ese monte de Moriah, donde yo voy a sacrificar a mi hijo, tiene que venir alguien para ser sacrificado para que la humanidad sea perdonada. El monte de Moriah hablaba de sustitución, hablaba de corderos. Por eso el hijo pregunta, papá, aquí está la leña, está cargada sobre mis hombros, tú tienes el fuego, el cuchillo, ¿dónde está el cordero? Y Abraham, el padre, afirma algo que me rompe, dice, Jehová se provee a sí mismo de un cordero. El padre había provisto un cordero llamado Jesús. Por eso Abraham, en esa revelación eterna, puede decirle, hijo, tranquilo, que Dios ha preparado un cordero desde antes de la fundación de los tiempos, y ese cordero nos va a redimir. Isaac carga la leña, Jesús también carga su leña de camino al madero. Isaac tiene que subir, Jesús tiene que descender desde los cielos a la tierra. Abraham tiene que levantar el cuchillo, pero un ángel le detiene. Dios Padre levanta el cuchillo, pero nadie le detiene, porque tenía que asestar la muerte sobre su hijo para cargar tus pecados y los míos. Abraham ha alzado la vista y ha recibido una revelación, una visión eterna. ¿Qué te quiero decir con todo esto, querida iglesia? Que tú y yo necesitamos no mirar la situación actual, sino entender desde la visión de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Pero no todo termina aquí. Con esto voy a terminar, voy a cerrar rápido. Abraham dice, y volteándose, vio un carnero atado con una zarza en sus cuernos, en su cabeza. Abraham fue y lo liberó. Hay un llamado para ti también. Hay un llamado para la iglesia MDV. Hay un llamado para Terrassa, para Rubí, para Badalona y para los pueblos de alrededor. Amén. ¿Cuál es? Que vayamos a liberar a los carneros que están atados. Amén. Cuando tú recibes a Cristo en tu vida, tú te conviertes en un hijo que va en busca de huérfanos. Tú te conviertes en un hombre, una mujer que tiene un plan, un propósito. ¿Y cuál es? No que te limites a tu dolor, sino que vayas en busca de aquellos que están en dolor. Hay una humanidad, hay aquí cientos y cientos de familias que están atadas a la maldición del pecado. Están atadas al zarzal. La zarza es la maldición. Sus pensamientos están sumidos en la depresión, en la ansiedad, en la angustia. Y si tú no vas a llevarles el evangelio, van a morir en sus pecados y delitos. Iglesia, necesitamos salir en busca de estos carneros. En este tiempo hay un llamado de Dios. Ir a buscar lo que se había perdido. Ir a buscar a los que están heridos y traerlos de vuelta a casa. ¿Amén? Amén. ¿O no amén? Amén. Quiero que se pueda poner de pie. Yo sé que tenemos calor. La cruz te permite mirar desde el dolor o tu dolor desde la eternidad. Te voy a invitar que no mires tu dolor momentáneo hoy, tu persecución, tu enfermedad, tu despido, lo que estés viviendo. No lo mires con tus ojos naturales, comienza a verlos desde el plano espiritual. Porque los discípulos solamente veían en el viernes negro de dolor, veían una cruz, una muerte, pero no vieron que el domingo había una resurrección. En el viernes ellos veían una tumba, estaba sellada y el cuerpo de mi Cristo ahí, pero si hubieran visto desde el plano de Dios espiritual, habrían identificado que el domingo sería el domingo de resurrección. No te quedes en tu viernes, no te quedes mirando tu viernes de dolor, sino mira desde el plano espiritual la visión de Dios.
Israel, entonces, ¿cómo puedo superar este instante, este momento? ¿Cómo puedo superar este momento de tanto dolor? Puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo puedo superar la enfermedad, la angustia? Puestos los ojos en Jesús. No pongan los ojos en la prueba, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo te pregunto, ¿qué estás mirando? ¿Qué miras? ¿Qué estás mirando? Tu familia que no cambia, tu dolor, lo que te hicieron, lo que te dañaron. ¿Por qué no miras mejor a Jesús? ¿Por qué no depositas tu fe en Él, que tiene poder para transformar absolutamente todo? ¿Amén o no amén? Amén. Le invito a que cierre sus ojos.